Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, gracias. Feliz de Feliz. poder compartir Sí, también esta parte de mi vida. sí, Creo. qué chido porque para la gente que te conozca un poquito más, Paola Mendoza, ¿a qué te estás dedicando actualmente? ¿Qué estás haciendo? Y de ahí entramos un poquito más en lleno. Ok, pues yo doy terapias psicológicas en corriente psicoanálisis social y clínica. Este, y pues parte de mi profesión es, pues creo que alimentar también esta parte de conciencia, de conocimiento, de contribución social desde mi profesión y brindándole también ese servicio a los demás en que se puedan, pues también como un respiro a su vida, Ujú. que puedan aliviar muchos problemas, muchas situaciones y pues me dedico a eso, a dar terapias. Eso está bueno porque es importante saber desde qué trinchera estamos hablando y Uh-huh. opinando, ¿no? A veces hablamos de un tema y en automático calificamos de seguro eres esto y por eso hablas así, ¿no? Sí, Aquí hay de todo y sí, sí, eso me sí. late, ¿no? Psicología tan amplio, tan rico, se me hace que podemos enriquecer mucho la plática con psicología, pero también pegándonos un poco al área espiritual. Yo quisiera saber ¿en qué momento de tu vida sabes que existe un ser superior? Porque creo que todos tenemos una experiencia personal, los que la han tenido, y también me gustaría que fuera tan digerible para que la gente sepa que es accesible para todos. A veces las personas piensan, es algo súper místico, yo no puedo estar allí. O es algo que se siente de esta manera y yo nunca lo he sentido, entonces probablemente a mí no me toca, ¿no? Entonces creo que hablar desde la medicina o desde la psicología, desde tantas ramas, nos hace ver desde otra perspectiva lo que ellos también pueden experimentar. Sí, yo creo que, pues bueno, mi camino, digamos como que mi misión en este mundo se fue hacia la psicología y ahí es donde yo brindo mi servicio porque pues creo que Dios ahí me envió. Sin embargo, la fe que tengo, la espiritualidad que tengo, está muy debatible en mi área, en mi carrera, porque pues la psicología es ciencia. Entonces hay actualmente como que esta riña constante de ponerlos como si fueran algo muy diferente, ¿no? Uh-huh. La ciencia y la fe. Entonces, creo que esta parte que comparto, sí, yo lo he encaminado a la psicología como mi servicio, pero mi parte espiritual creo que sí es como en otro sentido. Qué reto, ¿eh? Sí. ¿Cómo le hiciste para no perder, ¿no? En el intento, porque hay gente que incluso en la carrera ya dicen, es cierto, no hay un Dios, no existe nada superior. Sí. ¿Y cómo le hiciste ahí? Pues, o sea, creo que fue un debate interno primero, porque tú tienes como tu fe, claro, desde casa, desde familia. Pues yo era una adolescente, una niña que siempre asistió a la iglesia, que participaba en los grupos Ujú. y pues de alguna manera siempre estar en salida, yendo a misiones y todo. Y llego a esta etapa de la universidad en donde la psicología es mente. O sea, Sí. todo lo que tú creas, lo que creas en el mundo, parte de tu pensamiento. Y Ujú. entonces tener que encapsular eso, primero empieza como estas crisis existenciales de decir, me mintieron, es real, Y muy válido tener duda, ¿eh? sí, sí, o sea, y yo sentía como a lo mejor he vivido siempre engañada y tuve momentos en soledad en donde tenía que como volver a sintetizar muchas cosas de mi vida y ponerlas a prueba, porque también Ujú. empecé a dudar de la iglesia, empecé a dudar de Dios, o sea, ya llegó un punto en donde incluso yo pensaba que era imaginario Ujú. y entonces se te, se te desdibujan todos tus propósitos. Todo lo que has creado y cimentado por varios años, de repente se quiebra. Sí. Y no sabes dónde sostenerte, si en la ciencia, si en la sociedad, y vas como que nadando por ahí encontrando nuevamente tu camino. Y Sí. y hasta que llegas a un punto en donde, al menos yo, soy muy curiosa. Entonces,
a investigar y a investigar y a meterme por todos lados, habidos y por haber, o sea, leyendo budismo, cábala, cristianismo, el catolicismo, o sea, por todos lados, viendo series, incluso física, matemáticas, tratando de entender, o sea, un fundamento de decir lo que creía era cierto o no era cierto. Y entonces, hasta que encuentro como que todo me lleva a la misma corriente y como que ya mi vida se queda en calma de decir, o sea, de decir sí me perdí un ratito, pero volví a encontrar que todo habla de lo mismo, todo el tiempo habla de lo mismo. Y pues fue ahí donde ya dejé de tener una guerra interna y lo pude compartir también en el exterior, ¿no? Sí hay límites, obviamente en la parte terapéutica hay límites donde tus creencias no entran ahí, definitivamente no puedes apoyar a las personas desde tus creencias, pero sí desde esta parte ya personal yo de decir, sí quiero que esta persona salga adelante, quiero que esta persona se sienta en paz con su vida, o sea, como estos valores ya personales y transmitirlos a través de esa profesión, ¿no? Entonces, sí, fue una guerra. De hecho, la guerra también la vivía en la universidad, o sea, sí fue una batalla constante con mis maestros porque eran debates, o sea, yo creo que habíamos 2 personas que creíamos en Dios, de todo el salón, o sea... así estaba yo en la de filosofía, sí, peleando con él. Sí, exacto. Y llegaba a mi casa y... Papá, hoy aprendí esto, ¿sí es cierto? Dime la verdad, nosotros estamos mal o ellos están mal, porque se escuchaban tan reales los argumentos y tenían todo el sentido de la vida, pero gracias a Dios mi papá siempre me decía, mira, así me desmenuzaba como pechugas y para taco dorado, así que el cachito, y me decía las cosas y me dejaba muy en paz, entonces... también tenía sentido, vaya, no solo porque mi papá lo dijo, sino porque, si lo ves desde este lado, tiene sentido y avanzaba y continuaba con mi vida. ¿Tú así la hacías o cómo? Pues ¿Tuviste apoyo con tus papás? No, realmente en esta parte de mí creo que sí la viví sola, o sea, fue como un desierto interior. Y tampoco lo compartía con mis guías espirituales ni nada, porque yo sentía que de alguna manera lo tenía que encontrar, porque escuchaba cosas y yo decía, me confunden más porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Creo que tengo que encontrarlo yo, ¿no? O sea, más de lo que me digan, lo que yo crea. Y pues me tocó una vez una clase, mi maestra, recuerdo, era de Economía, Sociedad y Política, y dijo, ¿alguno de ustedes se siente discriminado? Y pues hubo esta pregunta abierta, en donde muchos pues hablaban de la economía, de la clase social, de lo habitual, ¿no? Que existe. Y de repente pues yo levanté la mano y dije, sí, me siento discriminada. Y me dijo, ¿pero en qué? Y le digo, por tener fe. Wow. Y entonces se queda viendo y le digo, realmente es un sector dentro de la universidad que es discriminado. ¿Por qué? Porque me juzgan por creer en Dios. Wow. Y entonces, pues, sí se quedó y dijo a los demás compañeros como, escuchen porque estas también son realidades, ¿no? Y entonces me acuerdo que hubo una venta de libros y había un libro específico que decía, ¿cómo sobreviven los grupos religiosos dentro de las universidades? O sea, literal... ¿Serás tú, Dios, dándome una señal? Una señal para mí. Sí, lo compré. Está bueno, lo puedes poner aquí abajo en los comentarios del título. Sí, de hecho es escrito por la propia universidad. Entonces, porque yo estaba en esta encrucijada, o sea, yo quería respuestas, literal. Oye, pero eso fue ¿hace cuántos años? Pues hace como 7 años. O sea, imagínate, ya hace 7 años vivías eso. Porque actualmente se vive más fuerte. O sea, también es algo que callamos los religiosos. Porque casi no se habla. Pero sí siento que somos muy señalados. Actualmente más. Hace 2 semanas, me parece, o 3, entró una mujer con una metralleta a una iglesia a dispararle a todos. Porque, pues, se piensa que dentro de la religión hay un discurso de odio para ciertos sectores. Entonces, como hay esa mala información, porque probablemente tampoco se han dado la oportunidad de asistir a alguno de los grupos,
se hizo tremendo una balacera y hubieron algunos fallecidos. Pero ya vivimos con miedo. Yo acudo a una reunión de iglesia y les comento, si algún día sucede algo así, mantengan la calma porque no te puedes poner de héroe, ni tampoco te puedes poner tú por tú. Alguien con un arma es complicado, pero sí siento que vivimos una discriminación muy fuerte. Sí. Y la semana pasada, esta semana el lunes fui a una escuela católica allá en la Ciudad de México a una conferencia sobre transhumanismo y cosas así, y habían muchos padres y padres de familia y padres de iglesia, sí se dice padres, sí, ¿no? Sacerdotes, ajá, y estaba muy bonita la armonía, como que todos empujamos para el mismo lugar, porque la conferencia justo se trataba como de transhumanismo y que ya la inteligencia artificial nos está alcanzando y cuestiones así fuertísimas en donde quieren sustituir al ser humano, pero me di cuenta que siguen siendo hijos de Dios todos, y había una armonía súper padre porque yo soy cristiana, pero me encajé súper bien, y de que el sacerdote y yo buenos amigos. Así, le dije selfie. sí, justo, o sea, creo igual apenas tuvimos reunión mensual y hablábamos de esto, ¿no? De que hubo 13 sacerdotes, pues sí, balaceados y muertos. Dios. Apenas, entonces sí es un riesgo, o sea, al final nunca sabes, y creo que sí es una forma de a veces reevaluar tus principios, qué tanto tus posturas pueden estar dañando a los demás, independiente. Yo creo desde la parte religiosa como desde la parte social, ¿no? Porque hay veces que nos plantamos en nuestra trinchera y dejamos de escuchar al otro, cuando esto que comentas, ¿no? Todos somos hijos de Dios y no importa a veces en qué piense, pero lo que tú te alimentas, eso sí importa, porque al final esa es tu relación con Dios, ¿no? Sí. Y creo que a veces nos falta mucha escucha de los dos lados. Y nos paramos en banderas, nos paramos en ideologías, y entonces es cuando viene la guerra. Así es. Entonces creo que la escucha se vuelve el puente que une y deja al lado estas guerras. Entonces, bueno, las guerras internas, las guerras externas, las tienes que ir viviendo de una manera en la que tú vas probando esa fe y vas encontrando de la manera más amorosa. Creo que el amor, ahí sí me voy a escuchar, pero sí, no sé. Pero el amor realmente, así por donde lo estudies o lo que sea, es este espacio en el que todo cuida, todo protege, y no importa en qué lugar estés, en dónde estés parado, pero si hay amor, vas a ir eso, como si fuera, no sé, pares de espuma, en donde no lastimas a los demás, pero sí puedes poner tu voz, tu palabra, pero no con la intención de, yo pienso en esto y te ataco. Tómala, y te ataco y para convencerte, no, tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso fue lo que yo viví en la universidad. Creo que traté con lo que yo creía de también vivirme de esa manera. O sea, dije, también soy una persona que no puedo ser incongruente. Si yo realmente creo en Dios y conozco esta parte del amor de Dios, sería muy irracional que yo quisiera contraatacar con lo que no creo, ¿no? Con lo que yo tanto debato que no debería de existir. Entonces, me acuerdo también que hubo muchas burlas, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor no podría considerar como bullying, pero sí comentarios a veces hirientes cuando crees en Dios. Y me acuerdo que también un día se acercó una compañera que es atea y sí me dijo como, ¿qué onda, Jesús? ¿No? Oh. Y entonces, pues yo volteé y le dije como, no me vuelvas a llamar así porque no tengo el título para que me hables de esa manera. O sea, no es digno de mí. Y se empezó a reír, o sea, yo en mi creencia y ella en su afán, ¿no? Claro. Y entonces, le dije, ese título no me queda, y me dice, bueno, es broma, o sea, solo porque yo sé que crees mucho en eso. Y le dije, justo por eso
creo que no me queda ese título. No soy digna. Porfa, no lo repitas, sí, ¿no? No tomes demasiado en serio. Ajá. Pero obviamente era una forma de herir, pero yo desde lo que yo creía decía, desde el amor, ¿cómo te puedo contestar? ¿Cómo puedo ser justa con esto, no? Sí. Y ya después me dijo como, pues, bueno, discúlpame, no sabía, pero como que vio mi cara seria, ¿no? Y también, pues, mi camino creo que también fue algo chistoso porque pues la mayoría era ateo, ¿no? Mis compañeros eran ateos, otros me decían, ni me hables de ese señor, o sea, me decían, no me hables de ese señor, no quiero escuchar. Perfecto, o sea, el respeto siempre, ¿no? Y curiosamente, con una compañera también, otra que era atea, le empecé a platicar de eso. Ella me decía, ¿eres cristiana? Y yo le decía, pues católica cristiana, sí, o sea, creo en Cristo. Y ya me dijo como, ¿pero por qué? ¿No? Me empezaba a cuestionar. ¿Pero por qué piensas eso? ¿Pero por qué esto? Y eso abrió un canal para dialogar. Y un día me dijo, pues me dejaste como que la duda y como que me invitaste a leer la Biblia y ya la estoy leyendo. Y yo, ok. Súper. Sí, y eso fue lindo, o sea, sí. Este camino que yo también estaba como en el debate, al mismo tiempo seguía compartiendo eso. Y solo aparecían estos pequeños fragmentos para no tener, pues sí, incongruencia en mí, en lo que yo creía al final de cuentas, pero que también estaba tambaleando en ese momento. O sea, también sí llegué en algún punto a decir, Dios no existe. O sea, claro, sí llegué. Es válido. Sí llegué a decirlo. Y pues me atreví a retar a Dios. Sí existe que llueva de sabor chocolate. Sí. Y sí. Pues, toma. Ajá, sí. Pues ya me cayó la boca. Sí. Me cayó. Ahí fue cuando me volvió a encontrar, porque yo creo que él está siempre. Sí. Y nosotros lo encontramos, ¿no? Dependiendo de qué tan puro sea nuestro corazón, lo podemos ver, más no que se ha desaparecido de nuestra vida. Entonces, pues yo lo sentía lejano. Entonces, en estas dudas, claro que estaba de mi visión lejos de mí. Pero al retarlo fui a un retiro que se llama Enges, de el Espíritu Santo. Y yo, o sea, fui por compromiso. Fui porque me invitó mi coordinador y pues solo por quedar bien con él, porque realmente yo ya no quería ir, ya no quería participar en nada de la iglesia. Y entonces pues voy y ya escucho a un sacerdote que está hablando, está dando como su prédica, su palabra. Y en ese momento pues dice, pídele lo que quieras a Dios. Ahorita pídeselo. Wow. Y te lo va a dar. Así, una afirmación segura, certeza total. Y entonces, yo en ese momento como que dije, no tengo nada que pedir, pues ¿a quién le pido? O sea, sí, así dudando, ¿no? O sea, atea total. Atea gracias a Dios. Atea gracias a Dios. Y entonces en ese momento recuerdo que cerré los ojos y le dije, no sé si voy a hablar a alguien, no sé si alguien me está escuchando, pero lo voy a intentar. O sea, así yo en mi mente, ¿no? Y dije, si realmente existes, quiero que me compruebes que existes, ahorita. O sea, ahorita, ya. Si yo en estos 3 días, que era el encuentro, en estos 3 días no te veo, a partir de ahora, yo dejo de creer en ti. Wow. O sea, así se la puse, así bien cantadita. Y pues obviamente me arrepiento, pero también creo que fue un momento, o sea, porque obviamente en la cuestión religiosa es como no tientes a tu Dios, o sea, sí, no le juegues. Como que respeto, ¿no? Sí, exacto, sí. Pero es tanta las dudas. Era una necesidad. Sí, que yo necesitaba esa respuesta. Y pues acerca una señora, se para enfrente de mí. No. ¿Quién sabe quién era esa señora? No la conozco, ¿no? Sí. Ajá, y quién sabe. Y entonces me agarra de las manos y me dice, lo que viviste tenía que pasar. Y tú te quedaste
porque tú tienes una misión más grande en esta vida. Wow. En ese momento, o sea, yo en mi escepticismo y mi fe era como, esta es la respuesta, ¿no? Pero Sí. igual y es casualidad. Típico. Es que ese es un clásico de los que no queremos creer. Sí. Igual y alguien le comentó. Sí, exacto. Es como, Sí. o sea, solo te lo dije a ti en mi mente, pero igual es casualidad, ¿no? Ajá, sí. Entonces, en ese momento se me queda viendo a los ojos y en eso como que cambia su voz, cambia su forma y aparece como mi hermana, ¿no? Wow. Y me dice, hermana, te amo. Yo siempre he estado ahí. Y me abraza. Entonces yo en shock. Y entonces la señora de repente, o sea, yo como que sintiendo el abrazo se despega. Empieza a tener como una broncoaspiración la señora, así como de... Y se desmaya. Dios o sea, mío. como que ya vi como este cambio de esencia. Uh-huh. Y se desmaya. Y entonces... No, pues yo llorando como María Magdalena, Sí. ¿no? O sea, es como... Y Dios, así o más. Así o más claro. No, o sea, despierta la señora y la señora como, ¿qué me pasó? O sea, no, yo, o sea, sí. Y creo que a partir de ahí seguí buscando. Hasta la fecha sigo buscando. Ya tengo más certeza. Me aparecen todo el tiempo signos muy fuertes. Son como pequeñas también señales de Dios, ¿no? Sí. Como de, esto no es casualidad, esto seguramente se trata de alguien más. Y yo creo que también, o sea, y no lo dudo, que él me hizo así. Definitivamente él me puso esta forma de ser así para que yo encontrara algo y pudiera transmitirlo de alguna manera. Porque en cuanto yo encuentro algo, es como, es que mira lo que encontré. Entonces al final se vuelve como una evangelización espontánea. O sea, hay veces que yo digo, es que Dios es matemáticas. O sea, Dios es física. Dios es psicología. Es que Dios es creó todo. todas Ajá. las ciencias. Entonces, o sea, lo que a veces no, la ciencia o la gente que solo cree en ciencia piensa que la ciencia fue creada sola, pero si realmente te vas a las escrituras y ves que Dios creó todo lo que vemos y tocamos, va de la mano. Sí, o Porque sea, también hay cosas en donde los científicos ya no pueden explicar. Y hay un tope en donde tienen que admitir, híjole, aquí ya no tengo una explicación, hay un Dios. Sí, o sea, llegan, es que está todo tan perfecto que tiene que haber algo más. Y entonces justo fue como que esa mi tirada de buscarlo nuevamente, ya no como en una fe ciega, sino que en una fe consciente. Y en esta fe consciente era como tic, 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 tum, tic, 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 ¿no? Sí. Y entonces incluso meterme a muchas creencias, muchas religiones y encontrarlo a él en diferentes versiones, en diferentes extremidades, que es como toda la humanidad y más la naturaleza, la creación misma, todo tiene el sentido lógico, ni siquiera es fantasioso, es lógico, en donde lo encuentras, ves las películas, ves todo el sistema y lo encuentras, o sea, y obviamente no lo encuentras como lo quieres encontrar de un señor con barba larga, blanca, lo encuentras, o sea, lo encuentras como lo que él dice que es, el que es. Claro, yo soy el que soy. Sí, o sea, amorfo, intrépido, descabellado, loco, ¿no? Si lo quieres ver así, no cabe en nuestra mente de humano, porque también nosotros queremos encuadrarlo y encasillarlo, cuando él puede tomar multiformes. Exacto, queremos que sea comprensible al ojo humano, al oído humano, a la lógica humana, pero somos la mínima parte de lo que puede existir, entonces obviamente nuestro cerebro no logra, no alcanza y ni siquiera percibe lo que podría percibir de lo que es Dios, que es todo, o sea, no hay nada fuera de él al final, ¿no? Entonces, pues lo empecé a vivir así, lo empecé a vivir en todo, a Dios todo, Dios es, Dios ser,
completo, entero. Y creo que también eso se vuelve más bonito y disfrutable a estarlo siguiendo como una tradición o como una monotonía. Es como siento yo más carga, como si creer en él fuera pesado, fuera, ay, tengo que hacer esto, rutinas, tengo que ir, tengo que... O rituales. ya hice algo que no y me siento súper mal, pero no tanto porque le conoces, sino por querer cumplir un reglamento. Sí. Y así como lo mencionas tú, se vuelve tan ligero al mismo tiempo, ¿no? Hoy te vi en un arco iris que pintaste en el cielo y ayer te vi en la sonrisa de un niño y antier te vi en al atardecer que comenzó en rosa clarito, fuchsia y terminó en morado y ahí ves a Dios en todo, ¿no? En el amor que también expresas con tu pareja o con tu familia, en la misericordia que tienes por la gente, la compasión, o sea, sí, Dios está y yo en creo todo. que lo sientes, o sea, por ejemplo, yo ahorita hablo de él y se me enchina la piel, o sea, Sí, siento cómo se me mueve todo adentro. Sí. Es como todas las células de tu cuerpo como si danzaran por eso, o sea, eso es como muy, muy padre y lo puedes sentir, lo puedes percibir, pero tú, o sea, digamos como que la energía que existe solamente lo vibra, pero no lo puede ver, o sea, no es visible a los ojos humanos, ¿no? Así Entonces, sí, creo que ahí, ese fue como que el parteaguas de recuperar mi fe para lo que venía, porque sí. porque no se cansó de demostrármelo, ¿no? Sí. Me puso varias pruebas, o sea, no, Dios no te prueba. Varios mensajes en donde empecé a vivir a Dios, o sea, a vivirlo internamente. Un día me regaló el don de poder, del asombro. Entonces yo volví a recuperar la visión como si tuviera 3 años. Yo veía todo como si hubiera sido la primera vez, como si hubiera renacido. Ay, fue un regalo que él me hizo y que me duró 1 hora porque recuerdo que yo me sentía como si estuviera drogada. Me regaló el poder observar el mundo desde como un sueño, una ensoñación. Me regaló el poder experimentar la palabra en la naturaleza. Hubo un momento en donde estaba al lado de un río y me quedé sentada sola, estaba con mi familia, pero yo me decidí apartar un rato para poder tener este encuentro con él, porque yo ya me sentía demasiado conectada con la vida. Y entonces, en ese momento, todo fue perfecto porque en esa orilla del río volteé a ver el cielo, pasaron 2 mariposas, empezaron las aves, las nubes se empezaron a mover, los árboles empezaron bueno, el aire a soplar y los árboles a moverse con eso. Y en eso escuché la voz que decía, ¿y aún así crees que no te amo? Wow, y entonces, cuando yo escuché eso, obviamente me puse a llorar. Sí. Sentí el amor, o sea, sentí el amor completo de la vida y que él me estaba hablando. Y no sé, ese día me regaló la experiencia naturaleza humana, o sea, porque me acerqué a un árbol y, o sea, y parece que me estoy drogando, ¿no? Porque no me drogo, por cierto, quiero aclarar. Quiero aclarar que no me drogo, pero pareciera. Sí. Pero ese día, o sea, literal, era tanta la conexión con esta naturaleza que me acerqué a ese árbol y solamente escuché, abrázame. Pero yo sabía que en sí no era el árbol, era toda esta experiencia de encontrarme con la vida y la vida Dios, ¿no? Sí. Entonces, pues no, me enamoré, o sea, me enamoré realmente, Dios me enamora, siempre me enamora. Y ya es difícil no verlo, entonces algo que yo le digo a mi familia es que yo soy muy obediente. O sea, yo siempre escucho trato en mis cortas posibilidades, porque creo que son demasiado cortas, trato de mantener oídos atentos, ojos abiertos a lo que él me quiera regalar.
que a veces siento que no tengo mucha la capacidad, a veces cuando mi fe quiebra o cosas así, pero trato de escuchar lo más posible y cuando escucho, obedezco. Sí. Pero esa obediencia a veces no va con el mundo. No, y ese es el gran y ahí es el reto. Ahí es el social reto que tenemos nosotros, sí, ¿no? Sí, es difícil. El contracorriente. Exacto, entonces mi familia me considera rebelde, incluso la iglesia me considera rebelde, todos mis espacios me consideran de alguna forma rebelde y a veces hasta quitar los estereotipos, pero yo solamente tengo un jefe. El mero mero. Entonces, pues con paciencia, obviamente sí. Con paciencia porque siento que humanamente ahí te quiebras, a veces te lastiman, a veces te hieren, a veces tienes que soltar cosas que amas humanamente. Sí. Pero sabes que cuando lo atraviesas vas a encontrar la bendición de Dios en eso que está al otro lado de lo que estás soltando humanamente. Entonces se vuelve algo desafiante, pero tienes la promesa. Así es. Entonces, con fe, caminas, a veces llorando, a veces sonriendo, y ya cuando encuentras otro paso más dices, bueno, sí sabías que valía la pena, ¿no? O sea, te lo dije. Sí, exacto, y es como, va, ¿y qué más viene? Y hay veces que me ha tocado, pues, que me manda a vivir a otros lugares y que me encuentro que ya estoy dando testimonio en otro lugar, me estoy, no sé, platicando ya con alguna familia que necesitaba cierto aliento o cosas así en donde a lo mejor no soy practicante de la misión de vámonos a tal misión de tal lugar a tal hora, sino que es como, dime a dónde. Y tú estás ahí. Y pasa muy fluido porque ya lo programó él, ¿sabes? O sea, ya no hay programa que yo tenga que controlar, sino que él sabe a dónde. Solamente es como... Te cedes a su voluntad. Y prepara la maleta. Pero pues sí, al final, pues te digo, te encuentras en estas encrucijadas, te reencuentras y vuelves a tomar como eso. Y para mí, o sea... Yo nunca, sí pertenezco a una religión, pero nunca me sentí religiosa. O sea, siempre me sentí más espiritual que religiosa. ¿Sabes que este podcast se llama Perro Religioso? Entonces, bueno. Entonces, puedo borrar todo eso. Sí, no, pero justo, no, sí. O sea, justo es como que yo no participo tanto en los rituales. Ajá, hay cosas que dices, esto sí, esto no. Ajá, okay. Sí, para mí ciertos rituales son bonitos porque ya cuando los desglosas, te los explican y todo, son bellos, son como... Tienen una buena intención, ¿no? Ajá, son ciertas ofrendas que haces a Dios de una manera histórica porque lo traen nuestros ancestros y todo. Pero también la parte espiritual es muy innovadora. Entonces, entre este ritualismo y la parte espiritual, ahí como que yo en esta obediencia trato de irme más a eso que me pide. Si en ese momento es rezar un rosario, lo rezo. Pero no es como que solo con el rosario me voy a tener esta relación con Dios. O sí, no solo con esto sino que Dios se mueve en formas. Entonces... O sea, te es como sumergido en una diversidad de maneras de Dios. Exacto. Entonces, digamos que siempre me consideré un poco más espiritual que ritualista y pues camino como en esa transición y para mí, y perdí el punto que iba a decir, ¿por qué salió este tema? Agárralo. Sí, me fue. No, pero iba a decir algo importante con este punto y se me fue. Si quieres decir algo en lo que recuerdo. Déjame entrar en materia. No, creo que es muy importante recomendarle a las personas que ser sensibles, ¿no? Estaba platicando ahorita un poco atrás de cámaras porque se nos cortó el video. Por si ven la toma movida. Por si me ven así. 30 grados hacia la izquierda.
que estamos constituidos en 3 dimensiones los seres humanos. Yo le llamo espíritu, alma y cuerpo, y en la psicología se llama diferente o está igual. Pues en la psicología no existe el espíritu y no existe el alma. Pero me acuerdo que una vez mencionaste otra palabra aparte de... Porque también son tripartitos, ¿no? No en la psicología a lo mejor, pero en tu creencia. Pues es que la psicología más bien es su triángulo, es cuerpo, mente y sociedad. Ok, cuerpo, mente y sociedad. Ajá. Bueno, para que vean cómo se piratean todo de la Biblia. Pero lo que yo me acordé por qué. Pero... Échalo, no se te olvide. Échalo. O sea, ¿por qué decía que era esta parte espiritual para mí? Y ya se me volvió a ir, no quieren que lo comparta. No quieren que lo comparta, lo siento, se me volvió a ir. De verdad, júralo. Te lo juro. No quieren que lo comparta. Y eso que dije, ya. Sí, no, pero otra vez. Mira, se me está apagando la cámara. Este momento todo no se puede compartir. Queda a los que tengan oídos que escuchen. Like para parte. Ya me acordé. Ya, venga. Qué random. Que en esta espiritualidad a mí me generó más sentido los rituales. O sea, fue a la inversa. O sea, yo ya hacía los rituales, ya asistía a misa, hacía todo esto que hace la parte católica. Pero no tenían esta fe inconsciente. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a vivir todo este proceso espiritual, vuelvo a esos rituales, vuelvo a la Biblia, y entonces la Biblia me da ya un sentido muy lógico. O sea, antes era como, hechos históricos. Como decías, fe ciega, ¿no? Ajá, sí, lo vas aprendiendo y lo repartes de palabra, pero no de fe, o sea, de palabra. Entonces, cuando ya regreso a este momento, todo tiene sentido, como lo que acabo de decir ahorita de que quien tenga oídos que escuche, ya tiene más sentido para mí. Sí. O empiezo a entender mucho de los discípulos, empiezo a entender qué significaba el desierto para Jesús, empiezo a entender como esta relación entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí. Tiene sentido, que es comunión, que, o sea, ya hasta las parábolas de Jesús las ves desde otro punto de vista. Exacto, ya entiendes, o sea, las entendías, o al menos yo las entendía con la explicación lógica histórica, pero con esta conexión a la naturaleza, con esta conexión viviéndolo cuando Él se muestra a mí, entonces la Biblia toma también otro sentido para mí. Revelación. Sí, obviamente sigo leyendo ciertos fragmentos, no la he leído completa de principio a fin, pero lo que ya leo, digo, obvio, y creo que toda la Biblia es parabólica, o sea, realmente no tiene una lógica lingüística, sino que todo entra en una metáfora espiritual. Y es que como tú lees el versículo, entiendes algo, y muy distinto a como yo leo el versículo, yo entiendo otra cosa. Y también eso se llama revelación o rema, que es una palabra específica que necesitaba Paola o necesitaba Juanito. Entonces cada quien, incluso cuando escuchas una predicación o un mensaje de líder espiritual, tú lo recibes de una manera de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu contexto, mientras la otra persona totalmente otra cosa, ¿no? Sí, entonces, y eso justo, está chido. O sea, y ahí llegué con mi guía espiritual, sacerdote, y le dije, ya entendí la Biblia. O sea, y se me quedó viendo porque obviamente desde niña he estado como en todo este camino, y se quedó como... sí, obvio, ¿no? O sea, ya estábamos en ese punto desde hace 20 años. Y yo le dije, no, es que ya tiene sentido, o sea, ya tiene sentido espiritual para mí, y nada de lo que dice, insisto, o sea, yo la leo, y cada que la leo, ya no veo el hecho histórico, leo la metáfora, o sea, todo el tiempo es como... Ya logro comprender, y también me permite a mí tener herramientas para la vida, para comunicarme con mis hermanos. Y incluso esto, ¿no? Hablar de hermanos, ¿no? Porque
¿por qué ya no se habla de una persona u otra? Porque, o sea, ciertas cosas que ya estaban ahí, pero que yo no las habíamos veía. Desglosado, ¿no? Exacto. Yo no las veía por la relación que tenía. Era una relación diferente. Lo que te decía, él siempre está ahí, pero tus ojos son diferentes. Y es que también la relación que a veces tenemos con Dios es muy siervo y amo, ¿no? Ajá. O como en esclavitud, ¿no? Incluso llegas a la iglesia y llegas con culpa, ¿no? Independientemente de si te portaste bien o mal, siempre es como pensar en me va a juzgar, me va a decir, me va a regañar. Y cuando viene esta relación hijo-padre es totalmente otra cosa, ¿no? Sí. Yo le digo a la gente, ¿a poco tú llegas a tu casa y le dices a tu mamá, si tú quisieras darme un sandwichito que está en el refri, yo sé que no soy digno, pero si tú me lo pudieras, o sea, jamás, sí, o sea, simplemente llegas y abres el refri, y esa relación con Dios, así tiene que ser también, esa confianza, en ese acceso de papá, yo te amo, papá, te agradezco, papá, tengo ganas de esto, ¿qué te parece, no? Te presento mis planes, mis deseos, mis sueños, los pongo delante de ti, ¿qué quieres tú para mí? Pero en esa plenitud, en esa confianza, y desde ahí ya cambia la perspectiva, sí, ¿no? Sí, y sí, ya sí. Es ahora sí más, siento que real, porque la palabra religiosidad o religión viene también como de ligar, pero en otro sentido, si nos vamos ya más a la original, ahí andamos muy históricos hoy. Que a la mejor sí andamos con todo, científicas. Entonces, si te vas ya más al original, no está tan padre la palabra religión, a veces por eso a lo mejor la gente escucha religión y huye, pero si la cambiamos a relación con alguien, ya dices, pues tenía todo el sentido. Sí. Ahora, ¿cómo tienes una relación con alguien? ¿Cómo conoces a alguien? Pasando tiempo con ese alguien, manteniéndote perceptivo, tú, como dices, tus oídos atentos, ¿no? Y yo creo que es hasta cierto punto fácil, si te lo propones, vivir tu vida natural de todos los días y vivir tu vida espiritual, porque todo está en el mismo plano, nada más está de que tú quieras acceder a él, ¿no? O sea, puedo estar en la oficina y agarro 15 minutos para hacer una oración, ¿no? Señor, bendice este día, que esté increíble, gracias por tu mano en mi vida, etcétera. Y regresas a tu vida natural, no sé si me explico. Sí, pero sí. También hay tanto activismo, siento, tantas cosas que hacer hoy en día, que probablemente Moisés en aquel entonces no tenía ni Facebook ni nada, y había tanto tiempo más para abrir nuestros oídos espirituales, sí, ¿no? Y escucharle y ser más sensibles, es pues la palabra. 40 años en el desierto. Imagínate, no, pues así hasta yo, ¿no? ¿De qué más te cuento y te platico, Dios, no? Pero ahora entendemos la zarza. Sí, dice, no, la tenía zarza. Que llegar. Sí, no, sí, y ahorita sí. Por más que Dios nos haga mil dengue y merequetengue, o sea, ignoramos, sí. Porque estaba escuchando que creo que en América Latina se ven las redes sociales en un promedio de 7 horas al día por persona. Wow. Sí, imagínate que estamos embebidos ahí y por eso también te platicaba que era mi necesidad de hacer un podcast, y si ya que se la viven 7 horas ahí, escúchenos a nosotras, por favor. un tantito, o sea, por favor. Sí, justo. Alimenta y edifica, siento, sí. ¿No? Sí, y de hecho, o sea, ahorita que comentas eso, pues es esta relación. Para mí ya tuvo todo el sentido Jesús. O sea, es que mira. Empezamos con el pie izquierdo, pero otra vez mucho gusto. Sí, o sea, y ya. Para mí Jesús siempre ha sido mi ídolo humano y divino. O sea, es que tiene las dos. Ajá, él es como, para mí es la persona que conecta. O sea, conecta tierra con cielo. Sí. Entonces, todo lo que ya empezaba a ver o escuchar de Jesús, ver en la Biblia de él, me creó todo el sentido del mundo con esta relación hacia el Padre. Y fue ahí cuando dije, cierto, o sea, ya tenía toda... Y entonces yo empiezo a verlo como maestro, realmente un maestro, cuando él es el maestro, y cuando dice yo soy la verdad, la vida, o sea, como que ya todo tenía mucha lógica en mi cabeza, y yo decía, es verdad, y cuando dice hagan lo que yo hice, solo es eso, pero entonces eso también está chido, porque viene como humano y te dice, estoy en tu condición, puedo hacer lo que tú puedes hacer,
no me vengas y me digas al rato que tú porque eres Dios. No, vine y me hice humano, me humillé, sentí como tú, lloré como tú y vine a demostrarte que se puede y ahora es tu turno. Eso está chido, ¿no? Eso fue justo lo que yo entendí. O sea, ya entendí por qué eres el maestro. Porque tú vienes a enseñarnos a ser humanos. O sea, seres humanos, pero en esta relación con Dios, como te invita, obviamente, a la comunión. Y es ahí donde ya para mí es como, dime lo que tengo que hacer, porque tú sabes, y ahí lo encuentras en la Biblia. Siento que obviamente faltan muchas partes de él, pero ahora mi curiosidad fue hacia cuál es la personalidad de Jesús, porque esta personalidad de Jesús es la que yo tengo que adoptar, pero no desde la parte soberbia de divinidad, sino desde la parte humilde de la humanidad, de nacer en un pesebre, ¿no? Entonces, para mí ya empiezan a salir dudas y las comparto a veces en mi iglesia, que es como, bueno, pero ¿cómo era Jesús? O sea, pero bueno, háblame de su personalidad. Sí. Es que imagínate, yo me pregunto algo. Si Jesús tenía, antes cuando predicaban la palabra, el que predicaba se sentaba y la gente estaba parada. Para tener 5,000 personas, porque ahí dice la Biblia, habla de 4,000, 5,000, siempre habla de miles que lo estaban escuchando. ¿Cómo habrá sido su speech? ¿Cómo habrá sido su personalidad? Yo no creo que hubiera sido una persona aburrida, porque no tendría ni aún, es más, ni hasta sus discípulos ya lo hubieran dejado. Sí. Hasta el rato venimos, ¿no? Ya que acabes. Pero imagínate su personalidad, su sabiduría, porque había desde el más chiquito, porque en una ocasión dice, dejen los niños venir a mí, no se los impidan. O sea, tan divertido para que un niño le llame la atención, pero tan sabio para que un anciano, para que un fariseo, para que los grandes maestros de la ley estuvieran allí por horas escuchándolo. Es que tenía... Y allí es en donde yo también digo, no me encanta a veces la representación de Jesús en muchas películas, porque lo pintan súper aburrido, súper señor. A ver, discúlpame, pero tenía 30 años, sí. Yo ya casi cumplo 30 y no me siento así de aburrida en ese nivel, ¿no? Entonces a veces, y hasta el español de España, ¿no? Vosotros habéis visto, y tú piensas como, ay, Jesús ya tiene como unos 80 años, no sé. Jesús ni siquiera es de España, a ver, espérame. Sí, o sea, sí, justo. Y luego pienso también la otra parte, no es promoción para The Chosen, no sé si has visto The Chosen, sí. Pero esa es la mejor representación de Jesús que yo personalmente he visto aquí, y he visto un montón de series. A mí me encanta The Chosen. Y él se me hace tan real, tan treintañero, pero tan sabio, pero tan humilde, pero tan misericordioso, pero también con mucha autoridad y poder. O sea, todas esas cosas equilibradas, ese hombre, sí, yo también, yo lo admiro, es el hombre que más admiro en mi vida. Sí, justo, es toda una personalidad que si lo sigues, o sea, es ahí como, que claro que tienes que desarrollar muchísimas habilidades, pero no solo de presencia, sino también de compasión, de servicio, de humildad, insisto, de muchas que entonces se vuelve un contrapeso, un equilibrio, y entonces ahí ya dije, claro, es el maestro, él te está diciendo, así como yo, solo síguelo. O sea, es más, te ahorro el que tengas que pensar en cómo hacerlo, porque muchos estamos pensando, ¿cómo le haré? Pero ahí está ese camino y ya te lo abre. Es que ahí dice la Biblia que nadie ha visto a Dios, pero el unigénito, o sea, pero Jesús dio a conocer a Dios. Entonces, yo le digo a la gente, no te preocupes si no ves a Dios porque Dios es invisible, pero Jesús te está mostrando cómo es el Padre. Sí. Y de hecho, como decías, Él es el puente, dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Exacto. Y me encanta esta parte de Jesús en donde, aun siendo Jesús, que se pudo haber saltado ser obediente u orar, ¿no? Porque yo soy Dios en la carne, ¿sí ubicas? Mi papi es Dios, ¿no? O sea, pude a lo mejor exentado muchas cosas, pero todos los días se paraba y oraba, todos los días tenía comunión con el Padre, todos los días ocupaba esa revelación para poder ver desde la perspectiva de Dios lo que él estaba viviendo, porque si tú y yo nos sentimos funadas y discriminadas por la fe, ¿sabes cómo se sentía él? Sí, todos lo señalaban, porque ese vato está haciendo milagros, y por qué el día del sábado, que es el día de descanso, por qué estaba sanando gente, y no me imagino la presión social que tenía,
caminó sobre las aguas, era tan famoso, era tan influyente, era tan atacado. Y bueno, tan es así que lo llevaron a la cruz. Exacto. O sea, tenía que haber hecho algo tan rebelde en su momento que tenía que morir. Y que si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Exacto. Que al final era parte de la... Era el plan, sí, era el plan. Pero creo que la valentía humana de él, que ahí ya lo comenta en la parte bíblica, de realmente soltar el cuerpo. O sea, no tener miedo de ser espíritu, sino, ok, esto es un préstamo, ¿no? Como que cuídalo, regrésamelo bonito a la tierra, pero el espíritu pertenece en esta relación a Dios. Y pues obviamente, te digo, ahí ya cobró mucho sentido cada palabra de Jesús y seguirlo. Y también siempre me viene como Juan el Bautista a mi cabeza con prepara el espacio para él, porque al final tú no eres Dios. O sea, sí, sigue al maestro, personalízate en el maestro, pero ten la humildad de que tú nunca vas a ser Dios, y sigue preparando ese camino y ese terreno para él, porque él se vive aquí, y prepara el terreno con las personas, prepara el terreno en el medio ambiente, prepara el terreno en la sociedad, prepara ese terreno. Y entonces, pues, o sea, yo creo que conocer a Dios, aparte de maravilloso, sí es una puta responsabilidad que dices, ¿yo? ¿Por qué lo veo yo? O sea, sí llega un peso muy fuerte también, pero la fe es la que te guía, porque no, fuerzas humanas no alcanzan, fuerzas mentales no alcanzan. Lógica, menos. Sí, no, entonces es como, por eso te digo, creo que a mí ya me llegó después esto de decir, te obedezco, que es una resignación en amor, pero también desde la humanidad, desarrollarme siempre en inteligencia, en fuerza, en flexibilidad, en todo, y estoy hablando del cuerpo y estoy hablando de la mente, ¿no? Y estar preparada en ambos casos, porque al final así me siento como un elemento más, no el más valioso, pero tampoco el menos importante, en el camino en donde él se va a mostrar siempre, ¿no? Entonces, pues así es como vivo la relación con Dios. Qué chido. Y a veces apabullante, a veces con miedo, a veces con amor, a veces con incertidumbre, a veces en silencio, a veces en ruido. O sea, moverlo es eso, y es la invitación que él me hace, y me gusta al final tener esta relación con él. Es algo de lo más hermoso, y que cuando lo pierdo, pues a veces me pierdo. Claro. Y cuando lo encuentro, pues es retante, pero es gozoso. Entonces, sí, es lo mejor. Ahí va, así es, y así como que lo digo, es maravilloso estar en esta comunión con él. O sea. Sí, yo creo que para ir cerrando me gustaría que nos regalaras unos tips de cómo podemos agudizar nuestro oído para ser más sensible a escuchar lo que él quiere decir o lo que él quiere hacer. Y cerrar también con esta frase que dice que cuando el ser humano pierde a Dios, pierde el piso firme en el cual pararse. Y es ahorita lo que dijiste, me lo conecto. Cuando lo pierdo a él, me pierdo a mí, porque en él nos encontramos siempre. Sí. Entonces regálanos tus tips, y al final también regálanos tus redes sociales, porque yo estoy segura que va a haber muchos clientes que van a querer ir, porque la verdad es que necesitamos psicólogos que conozcan a Dios, porque se enriquece totalmente el servicio que dan, que aunque a lo mejor no meten religión, pero sí meten cosas con mucho peso y con mucho sentido, que ayuda a nuestras 3 áreas, definitivamente. Sí, se alimenta bastante, y yo creo que el tip que me estás pidiendo ya lo dijiste. Que es cuando lo encuentras a él, te encuentras a ti, lo encuentras a él. O sea, tal cual esto que dice Jesús es lo mismo.
de verdad que creo que cada que se habla de Dios, al final siempre van a terminar siendo parábolas. Porque tiene mucho sentido que cuando tú lo escuchas y lo escuchas metafóricamente es porque ya estás en la relación. Si lo escuchas en palabras, falta un poco más, pero no estás lejos porque ya lo estás escuchando. Y ahí tienes la intención. Entonces, por ejemplo, algo que yo hago, el silencio es importante. El silencio, porque en el silencio te callas tú. Esa es la primera. O sea, nuestra mente, incluso cuando hacemos ahorita tantito silencio, la mente empieza tic, 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 y hablamos, todo el tiempo hablamos, hay ruido, hay demasiado ruido por todos lados, afuera y adentro. Entonces, es un ejercicio muy bueno el hacer silencio en la mente. El silencio en la mente genera un espacio para él, para que él hable. Es difícil, sí, pero hay que desarrollar esa habilidad de generar silencio, ¿no? El hábito, generar silencio en la mente y escuchar, porque hay palabras que no son tuyas. Hay palabras que aparecen como espontáneas, pum, pum. O sea, yo sé cuando es mi pensamiento, yo sé cuando yo estoy hablando, pero en el silencio empiezan a aparecer pum, 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 ¿no? Esas. Otra, creo que es ser tú mismo. Ser tú mismo, no puedes dudar de que Dios ha creado algo irracional. Eres la creación perfecta de Él. Y todo lo que habita en ti es lo que está habitando Él. Entonces, también mirarte al espejo, pero saberte leer, lo estás leyendo a Él en el propósito de ti. O sea, es siempre esta relación constante, ¿no? Entonces, muchas veces nos tenemos miedo a nosotros mismos de, por ejemplo, yo que digo, ay, es que a veces sí, yo sé que soy rebelde, o a veces que, ay, soy bien hartante para las personas en algunas cosas. Bueno, pues esas características, esas cualidades no son casualidad, Él me las dio, pero entonces yo tengo que ponerle el propósito de Él para que tenga un sentido lógico esta rebeldía, esta insistencia, este debate, ¿no? Administrarlo y encaminarlo. Exacto. Para cumplir un propósito. Porque Él te hizo todo lo que eres, incluso hasta tus errores tienen propósito en Él. O sea, estas fallas, estas incertidumbres tienen el propósito en Él porque no hay nada fuera de Él, todo es Él. Entonces, cuando te equivocas es porque es parte de ese proceso. Cuando cometes errores, cuando sabes que fallaste, es parte de ese camino. Entonces, leerte a ti es leerlo a Él. Estás en Él, todo el tiempo estás en esa relación constante. Entonces, escúchalo, siéntelo y vívetelo. O sea, son como que los tips que ahorita se me vienen porque son los que han hecho y seguramente se sentarán muchas personas con sus tips porque creo que la relación con Dios incluso Él la pensó tan única que la hizo perfecta en ti. Entonces yo diría eso, agradece lo que eres porque Él está en ti y tú en Él, ¿no? Eso. Ay, cerramos muy bonita. Súper bien. Ay, amiga, pues muchas gracias. Gracias por compartirnos esto. Es algo muy personal, pero estoy segura que edificante para la gente. Todos tenemos que escuchar lo que le pasa al de la derecha o a la izquierda, porque probablemente alguien allá afuera está viviendo lo mismo y queremos que podamos ser una herramienta, ¿no? Donde ellos se agarren y que no precisamente digan, ay, en los religiosos, sino que, la licenciada en psicología. O sea, el mundo hoy en día es también de los preparados, de los que se ponen a leer, de los que se cultivan. Ya no todo es religión, también es tener experiencia en otras áreas que nos ayuden al final a llegar a una respuesta todavía más confiable, ¿no? Sí. Hace años nuestros abuelitos con muy buena intención, ¿verdad? Pero nada más se preparaban en el área espiritual y no había la otra parte, ¿no? Como ahora creo que hay seres humanos más preparados con la misma intención que nuestra abuelita, ¿no? De nunca negar la existencia de un Dios.
Sí. pero que hoy con más herramientas y con más fuentes ya la gente es más difícil que diga, ay, no lo sé, Rick, ¿no? Sí, No, dice, no, exacto. está hablando desde una trinchera muy Sí. buena y creo que la psicología también lo es. Regálanos tus redes sociales para que la gente comience a seguirte. Ok, mis redes sociales son @pmn_psicología y pues bueno, ahí me pueden mandar mensaje, o a lo mejor hablar de este tema, a lo mejor ¿Si te ya abres a cualquier tema o puro Sí, psicológico? Ah, o ¿cómo se sea, dice? obviamente ahí mis redes son psicológicas. Creo que este espacio habla más de mi persona que de mi parte psicológica, pero pues claro que También se estás puede abrir, abierta. ajá, se puede platicar, o sea, no estoy cerrada a eso y al contrario, me dará mucho gusto compartir experiencias o pues acompañar, ¿no? A lo mejor si Ujú. alguien requiere desde la parte espiritual o mental o integral, ¿no? Entonces, pues esas son mis redes, @pmn_psicología. Y pues gracias también por invitarme. Yo creo que gracias también a este espacio, porque independientemente de qué se hable aquí, el hecho de que estemos hablando de estos temas ya abre un camino a lo que se necesita. Entonces, pues también es desde bendición, ¿no? Ay, muchas gracias, amiga. Gracias por aceptar. Y pues, chicos, nos vemos en un siguiente capítulo hablando sobre, ya saben, por qué él es real y por qué está. Nos vemos. Bye.